Sobre Salón, damos la bienvenida a todos los que están en este momento conectándose a nuestras redes de Instagram. Somos la comunidad judía de Bellacó, de aquí de Caracas. Enviando el saludo a todos aquellos que están hoy dispuestos pues, a escuchar esta palabra de Hashem que nos trae para hoy. Dando el saludo a la comunidad Bellacó de Maracaibo, Bellacó San Cristóbal, Bellacó Alto Medellino y la congregación en Turba. Puede sentarse, amado. Hashem nos promete para hoy una palabra para cada uno de nosotros. Amén. La porción de esta semana de nuestra parashá, de nuestra porción, comienza diciendo: y habló Adonai a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y este saldrá fuera del campamento. Como punto de información, de instrucción, la parashá mencionada se denomina tradicionalmente parashá Tahor, pues trata cuando el leproso se purifica y se cura de su aflicción. La lectura para de la Torá, para este gran Shabbat Gadol, contiene una serie de instrucciones dadas a los Kohanim, a los sacerdotes, para que supieran qué hacer en dos casos especiales que podrían presentarse. Primero, instrucciones relacionadas con la lepra mensual. Y segundo, impurezas personales relacionadas con el flujo masculino llamado Shaf y el flujo femenino llamado Shabbat. No Shabbat, Shabbat. En el primer caso, está contenido en el capítulo 14 de nuestra parashá. Debido a la gravedad de la lepra, todo un largo capítulo es dedicado al proceso de limpieza de alguien o algo que estuvo infectado con tan terrible enfermedad como es la lepra. Como fue estudiado en la sesión anterior, el capítulo 13, marca la identificación y certificación de la lepra en una persona que debía seguir un proceso bien cuidadoso. Lo mismo es cierto que entonces con respecto a su sanidad también es un proceso que hay que cuidar, poner atención a su sanidad. El sacerdote debía estar absolutamente seguro que podía dar la certificación de la sanidad. El trabajo del sacerdote, como podemos ver, no es algo así tomado al azar. Es una responsabilidad muy grande que tenía el sacerdote con el poder real. Y también, pues,
tenía que tener una comunión vertical con Hashem para poder tomar decisiones como esta, tener la seguridad absoluta de la certificación de que este hombre ya está sano. Este es el tema realmente de esta semana. El proceso de la limpieza o de limpieza incluye al menos los siguientes pasos que tenía que tener el sacerdote y el proceso que tenía que esperar o hacer el que estaba infectado. El informe del sacerdote de la posible sanidad. 2. La verificación del sacerdote. 3. La declaración de limpieza. 4. Purificación. 5. Certificación de limpieza. Y 6. Restauración a la comunidad. Este era el proceso que tenía que pasar el que estaba infectado con lepra. Hay una parte, la última parte de la Mishnah en el Seder Ta'arot, el tratado de Necaín, eso está en el Talmud, contiene toda la sesión dedicada a la explicación del complicado y detallado proceso que debían seguir los sacerdotes para verificar una situación de plaga de lepra, tanto en una persona como en una cosa, pero en una casa. En el caso de la lepra, de que la lepra no aparezca en una persona, sino en cosas, por ejemplo, en casa, en ropa, utensilio o del hogar, en fin, en camisa, en cualquier cosa. Había un complejo procedimiento también que debería seguirse, y este es el asunto que tenía, que trata Levítico 14, 33 al 54. Ya vamos a entrar en detalle. Esto es un paneo para que más o menos tengan una idea con lo que realmente trata la parasha de hoy. Había una revisión cuidadosa del texto bíblico, muestra que la Mesorá podía venir debido a dos causas principales. Una, infección natural, y otro, castigo divino. Solamente el sacerdote estaba en condición, escuchen esto, solamente el sacerdote estaba en condición de conocer y juzgar aquella situación, nadie más. El segundo caso que podía encontrarse, se encuentra en esta parasha, está en el capítulo 15. En esta sesión se mostrarán ciertas infecciones que deben ser guardadas en caso de secreciones, tanto masculinas como femeninas. Como dijimos hace poco, para el hombre es llamada Saf y para la mujer Shabá. Estas personas que padezcan
ceremonialmente impuro o en estado de contaminación. Aunque hay excepciones, pareciera que estamos, amados, en presencia de graves desajustes biológicos con este caso, por el cual tanto el estado BESAF o BESAPA son vistos y evaluados como altamente contaminantes. Y de ahí la exigencia de una purificación y sacrificio por el pecado y sacrificio de holocausto. Todo indica que dicho estado de impureza, a diferencia de la lepra, que es excluyente de la vida comunitaria, o sea, de que tenía que salir fuera del campamento, solamente aplica al templo en ejercicio de ciertos servicios y ofrenda por el oferente. Debería presentar allí, pero que sus secreciones, en el caso, por ejemplo, secreciones de semen, en el caso del varón, y de sangre, en el caso de la mujer, les incapacitaban para dicho ejercicio culticos en el santuario. No sé si me está entendiendo. No, yo sé, ustedes son gente inteligente. Esto parece evidente por lo que está escrito. Capítulo 15, 31, que dice: apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran a causa de sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está en medio de ellos. Siendo que ahora no tenemos templo, la mayoría de estas instrucciones no aplican hoy día en toda su extensión, aunque hay un punto que podría ser relevante. Debe ser permitido a un hombre con secreciones y a una mujer con flujo de sangre atender al culto público en la sinagoga. Es permitido que no solamente atienda, sino que participe activamente en el mismo. Si la respuesta es negativa, o sea, no es permitido, entonces estaríamos dando a la sinagoga el estatus del templo y ello sería inapropiado. Ahora, si la respuesta es positiva, o sea, es permitido, entonces estaríamos dando a la sinagoga un estatus secular, pues estas leyes no aplicaban a los gentiles debido a que no tenían acceso al santuario. ¿Me está entendiendo? Me sé explicar. Para ofrecer los sacrificios que se demandaba a un contaminado, tanto hombre o mujer. Y en este caso podemos borrar la diferencia entre los santos y los profanos. Siendo que una sinagoga no tiene el estatus del templo, pero tampoco de un edificio secular, entonces su condición de posición intermedia
demandará una solución similar. Por lo tanto, en mi opinión personal, que un hombre en estado de impureza o de una mujer en estado de impureza se le permita asistir a la sinagoga, pero sin tomar parte activa en el servicio que allí tiene lugar. También se debe permitir quedar en casa hasta que su estado haya sido superado y ya no implique la potencialidad de contaminar a otro con una posible enfermedad. ¿Me está entendiendo? Un tema similar podría ser el caso de una mujer en estado de inmunidad, lo cual no debe ser confundido con lo anterior. Es totalmente diferente. Y cuando esto sucede debido a su potencialidad de contaminación, la misma instrucción previa sería apropiada. En todo caso, la mujer deberá consultar con su marido y si hay alguna duda, tratar el asunto con su rabino. En este caso, sería bueno con la rabina, la mujer, quien le indicará la ley del lugar para que todas las cosas se hagan decentemente y con orden, como es costumbre entre los hijos de Israel. Bien, en todo lo que hemos hablado o que he hablado, ¿cuál sería la enseñanza que podemos recibir de esta parasha de esta semana? Primero, eso es importante. La enseñanza que podemos recibir. Porque veo muchas caras como la importancia, primero, la importancia de la responsabilidad personal. Cada individuo debe tener una responsabilidad en sí mismo. ¿Cómo podría, por ejemplo, saber el sacerdote que un varón estaba en un estado de impureza con sus secreciones, o una mujer en un estado de Shabbat con su flujo de sangre? ¿Cómo podría saber? Como es evidente que esta situación no podría ser establecida excepto por la misma persona que sabía lo que le estaba pasando. ¿Me lo entender? Es aquí donde un profundo sentido de responsabilidad personal es mostrado a los hijos de Israel. De hecho, la mayoría de los casos que pueden ser atendidos por un bedín, casa de justicia, que hay muchas sinagogas, un bedín, son aquellos que pueden ser demostrados con la presencia del testigo. Ahora, piensen en esto. ¿Cómo podría ser juzgada una persona por su obediencia o su desobediencia al mandamiento que nos instruye acerca del temor de Hashem? Podemos decir, hay un mandamiento, el temor a Hashem. ¿Cómo podríamos entonces una persona juzgada por la obediencia o desobediencia
al mandamiento que nos incluye acerca del temor de Jesús. ¿Cómo? Si eso es un asunto del corazón. Es un asunto del corazón. Nadie sabe lo que hay en el corazón del hombre. Solamente Dios. Y por decirlo de esta manera, o sus profetas antiguamente, los profetas, si les fuese permitido por Jesús mismo, podrían tener acceso a esos archivos íntimamente en el alma, que están en el alma humana. ¿Me lo voy a entender? Algo similar es evidente en el caso del hombre y la mujer enferma. Sin embargo, aunque ningún hombre pueda probarlo, debido a su intimidad, se espera que cada creyente, cada israelita, por sí mismo asuma sus responsabilidades con Hashem y con la comunidad donde vive. ¿Qué pasa cuando una persona tiene una fuerte gripe? Hoy día que están dando tanto con estas cuestiones de los virus, se queda en casa porque él siente una responsabilidad personal de no ir a la sinagoga para no contaminar a las demás personas. Eso en pocas palabras. Todo esto que hemos leído, eso, simplemente. Ahora me entienden, me pueden entender. Cuando obedecemos, amados, los mandamientos que nos han sido dados y que se aplican a nuestro caso, no importa si otros son conscientes o no de nuestra obediencia. Nuestra conciencia, amado, es elevada a un nivel de madurez que le permitirá conocer cada día mejor a Jesús y tener una relación mucho más íntima con el Creador. Bendito sea el Eterno. Todo varón y varona de Israel que pueda alzar la voz, su voz, y decir: mi conciencia no me acusa. Mi conciencia no me acusa porque hemos sido ejercitados en la disciplina, porque esto es lo que estamos tratando de enseñar, es disciplina, amado. De la disciplina de la obediencia como un asunto sagrado que rige nuestra relación íntima con el Eterno. Cuando obedecemos los mandamientos, el Ruach HaKodesh nos dará nueva fuerza y nuevos recursos para continuar por el camino de la perfección del alma, que es el camino de los hijos de Israel. Está escrito en Hechos 5:32 que el Espíritu Santo es dado a los que obedecen, no a los que viven en desobediencia, no, a los no. Está escrito también Hebreo 5:8-9 que el propio Mashiach fue ejercitado en la obediencia y por ella fue perfeccionado para venir a ser el instrumento de Hashem para mostrar su salvación a toda la tierra. Será, por tanto,
un asunto de honor de todo judío guardar los mandamientos que Hashem y su Mashiach nos ha ordenado, sea que estemos en público o en privado, sea que nos vean o que no nos vean, no para buscar agradar a los hombres, sino para expresar así nuestro amor y temor a Hashem. Antes que un día tenemos que dar cuenta de nuestros hechos, sean buenos, sean malos. Delante de aquel varón a quien designó dando fe a todos con haber levantado 20 de los muertos. La responsabilidad personal será un asunto en el cual debemos ejercitarnos constantemente. No es una cosa fácil, pero tampoco difícil. Pero si te ejercitas, vas a tener un valor que debemos nosotros pasar. Todos los hijos de Israel debemos pasar, aún desde muy pequeños, para que crezcan como hombres y mujeres temerosos de Dios, para que aprendan a tener una limpia conciencia sobre todas las cosas delante de Jesús. Un hijo de Israel asume su responsabilidad privada con Dios, asumirá luego con éxito y honor su responsabilidad con la comunidad en público. Porque se está ejercitando que nadie lo ve en privado, cumpliendo, obedeciendo lo que la responsabilidad que cada hombre, hijo de Israel, tenemos. Así lo va a hacer públicamente sin que nadie le tenga que decir algo, porque lo está haciendo privadamente. Donde quiera que haya ligereza en los asuntos que exigen responsabilidad pública, habrá siempre debilidad en los asuntos que requieren responsabilidad privada. O sea, por lo tanto, la disciplina de la última, o sea, la responsabilidad privada, tomará precedencia sobre la primera, porque la primera dependerá de la última. En pocas palabras, si somos responsables en lo privado, lo seremos en lo público. Muchas veces somos dados a hacer promesas cuando deseamos llamar la atención de alguien, ganando su aprobación, o queremos impresionar para buscar alcanzar nuestras hipócritas y débiles aspiraciones personales. Pero luego, cuando llega el momento de cumplir nuestras promesas, entonces nos escondemos y no cumplimos nuestros deberes. Este es el camino. Si actuamos de esa forma, ese es el camino de gentiles, de los idólatras. Es que yo no soy idólatra, yo creo en Dios, sí, pero cuando tú haces lo contrario,
eres tú que se está poniendo por encima. Su ego es vacía, suya. El camino de un redimido, de un hijo de Israel, será el de guardar sagradamente su compromiso, cumplir con sus responsabilidades y experimentar un gozo profundo que nos da el Espíritu cuando hacemos lo que es nuestro deber. La integridad personal de un hijo o hija de Israel deberá ser evidente. Primero ante Dios, primero, y también delante de los hombres. Cuando necesitamos que otros constantemente nos recuerden e incluso nos empujen a cumplir con nuestros deberes, con nuestros compromisos, no estaremos, déjame decirte, no estaremos listos para ser usados por Dios, por hacer apropiadamente. No estamos listos. Nuestro carácter no se acoge hasta que aprendamos la disciplina de la obediencia, y esta tiene como primera lección hacer lo que es nuestra responsabilidad. Aun cuando nadie pueda probar lo contrario, porque sobre todas las cosas nuestra vida están conscientes que estamos permanentemente bajo el escrutinio, bajo la comprobación del Eterno. Llevo un segundo tema que quiero poner en consideración, es cuidado con los bichos de nuestros labios. Se me había pedido, alguien me pidió hablar un poquito más de esto o tener un taller sobre esto. Sí lo vamos a hacer. Los dichos de nuestros labios. En la palabra, en la parashá que estamos estudiando, encontramos lo siguiente. Capítulo 14, versículo 4. Dice, el sacerdote hará traer para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias en madera de cedro, grana e hisopo. ¿Por qué la purificación de la lepra incluye 2 avecillas? En hebreo sería siporot. Una de ellas, una que muere y otra que luego es dejar en libertad. ¿Por qué? ¿O para qué? El gran comentarista francés Rashi, comentarista judío de la Edad Media, sugirió la idea de que se trata de un simbolismo para la shonjara, o la lengua mala. ¿De dónde sacó la idea? Cuando Miriam y Aarón murmuraron la shonjara contra Moisés, su hermano, como Miriam fue la iniciadora de aquella rebelión contra su propio hermano, una terrible plaga de lepra exigió que Miriam fuera echada del campamento de Israel. Así pues, la relación entre una lengua mentirosa y la plaga de la lepra fue evidente allí. Se envejeció
allí. Fue evidente. Brasil juzgó que con la avecilla o cipolloto, ya que no cantan bien, realmente, ¿no? Pues una avecilla, sino que simplemente se pasan hackeando, como dicen, o haciendo ruido con sus gargantas sin parar. Esto puede ser relacionado con la shonjara, pues los chismosos y los que prestan oído al chismoso deben decir que nunca se detiene de hacer ruido y son una plaga entre los santos. No se cansa de charrasquear. Debido a esto era un comentario que está haciendo el sabio Rashi. Rashi afirmó, Hashem instruyó a Moisés usar los avecillas, para la purificación del leproso. Una de las aves moría, o sea, simbolizando que la causa de la plaga había sufrido la muerte. Y la otra se dejaba libre, se dejaba ir viva, simbolizando así la resurrección de una vida para el que había sido sanado. El susto que se daba la segunda avecilla causaría que por un buen tiempo no cantaría más, por lo cual representa la nueva naturaleza que asumiría el que había sido sanado. Antes de hablar, piensa bien lo que vas a decir. Antes de hablar, piensa bien lo que vas a decir. Que tu hablar sea un canto, no un charrasqueado. Un canto, no un ruido de chisme. ¿Cuál es el propósito de lo que vas a decir? ¿Cuál es el propósito de lo que vas a decir? ¿Qué bendición espiritual vas a transmitir a la persona con la cual compartirá tu canto? La persona que escuchará tu palabra se acercará más a Hashem luego de que tú hables. El honor de tu hermano será más apreciado después de que tú hables. Amados, si nos ejercitáramos en la buena costumbre de preguntarnos estas cosas antes de hablar, aprenderíamos la diferencia entre cantar y charrasquear con nuestra garganta. Creo que pude complacer a unas personas que me dijeron sobre esto. Ahí tienen un poquito más sobre la shonjara. Un tercer punto que quiero considerar: no hagas juicio definitivo delante de los jueces. Esta es una gran lección que nos muestra la parashá de esta semana. 14:35 se nos dice: a quien pertenezca a la casa irá a dar aviso
al sacerdote y le dirá: me ha parecido algo como plaga hay en mi casa. Esta porción la dio nuestro amado Abraham. Como vemos, la frase hebrea me ha parecido es Nirá Eli. O tengo la impresión, también se puede interpretar. No es una frase conclusiva, no es concluyente. Dejando espacio para que el sacerdote sea quien tenga la opinión final y definitiva. Pues fue a él quien Hashem escogió para hacer tal juicio. No es a todos, es a él que Hashem lo escogió para hacer el servicio o lo que tenía que hacer. Sin la autoridad para hacer juicio, ningún creyente debe hablar conclusivamente o definitivamente, sino decir: tengo la impresión y ya di que esto significa tal cosa. Tengo la impresión, esto me ha parecido tal cosa. Dejando un espacio para que el que tiene el deber de llevar la decisión definitiva pueda expresarse y dar rienda a su cargo, a los que así lo mandó a llamar. Así como uno no debe de ir al médico, por ejemplo, si vas al médico y le vas a informar del diagnóstico, sino darle la información, tú no vas al médico para que darle a él el diagnóstico tuyo. No, tú lo que tienes que llevar la información necesaria para que él pueda sacar de conclusión como un médico que es el diagnóstico que tú tienes que decir. A eso que me refería anteriormente. Los sabios de nuestro pueblo nos recomienda que cada uno de nosotros sea muy cuidadoso en lo que habla y de la manera como habla, y que es mejor no hacer declaraciones conclusivas, sino dejar siempre un espacio para nuevas informaciones que podrían cambiar las cosas. En un shiur, en un estudio, ¿verdad? Un moré, un roe. Me digas tú, el roe, estoy dando la clase, él, como maestro, que es un roe, llega, expresa algo y alguien diga: no, eso así es asado. Entonces, pase y siéntate tú y enseñas tú, pues. Los sabios nos recomiendan que cada uno de nosotros debemos ser cuidadosos en hablar. Y decir: ya me ha parecido, tengo la impresión. Debemos reconocer que nuestro conocimiento, amado, es limitado. Y que muchas veces cometemos muchos errores. A la hora de emitir una opinión sobre algo, es sabio dejar la puerta abierta para mayor revelación, diciendo entonces: ya me ha parecido. Ciertamente que habrá momentos cuando tendremos que confesar grandes verdades de forma categórica,
completa y definitiva, pero en ese caso debemos hacerlo a la luz de lo que ya ha sido revelado por los profetas y apóstoles y sabios de nuestro pueblo que han sido antes que nosotros. Pero cuando un asunto es novedoso o cuando hay la posibilidad de mostrar un nuevo camino, debemos ser sabios y decir siempre, me ha parecido. Haciendo esto, nos abrimos para que otros también den su opinión en un diálogo abierto, constructivo, hasta que llegue a quien Hashem ha designado para que nos muestre la totalidad del asunto. Solamente los que tienen autoridad para atar y desatar están llamados a enseñarnos el consejo del Altísimo de una forma definitiva. Si no tenemos esa autoridad, entonces digamos siempre, ni me ha parecido. Otro punto que quiero considerar, este es el número 4. Evite dañar a terceras personas con sus acciones. Esto es muy importante, amado. Porque en el mundo de hoy nadie le importa si lleva un poco de daño a quien sea. Hasta un familiar, ahí dice, papá y mamá no me importa, yo para antes. Yo primero. En esta sesión, para esta semana encontramos lo siguiente, la siguiente declaración en el capítulo 14, 36, que dice, entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes de entrar a examinar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que esté en la casa. Después el sacerdote entrará a examinar. ¿Por qué? Porque había que desocupar la casa. Porque los objetos dentro de la casa podían salvarse y de esta manera evitar total ruina al dueño, a su dueño. Si usted tiene un carro dañado, usted hasta que el daño se dañó el motor, saca el motor y lo manda a arreglar, pero no le saca la caja. Así, la caja está buena, ¿para qué la va a sacar? Si los cauces están bien, ¿para qué? De aquí aprendemos el cuidado que debemos tener los hijos de Israel de no causar daño financiero a ninguna persona innecesariamente. Piensen en esto. Aun cuando el propio Hashem ordenaría la destrucción completa de una casa, en el caso de una plaga, lo que pudiera salvarse o ser objeto de rescate, debería salvarse para evitar un daño económico total al dueño. ¿Me explico? ¿Cómo este es el camino de Hashem? Como este es el camino de Hashem, este deberá ser también el camino de los hijos de Israel. El mismo Hashem nos está dando el ejemplo. Debemos aprender lo que el mismo Hashem nos está enseñando el día de hoy. Cuenta la historia
que un día, antes de llegar a la fiesta de Sukkot, yo lo voy a poner como ejemplo para que podamos entender mejor el mensaje. Un sabio de la Torá visitó un mercado de un judío, él estaba vendiendo las especies para Sukkot. Y este rabino vino a adquirir su lugar, la especie, para celebrar y con el cual cumplir el mandamiento de Sukkot. Como sabemos, cada hijo de Israel debe tener esas ramas, ese set de especie tan hermosa, ¿verdad? Pero es un ser bien bonito, bien hermoso, para mecerla delante del Eterno. El sabio buscó una rama como la que él quería, pero no halló, salió pues de la tienda con sus manos vacías. Pero de pronto, repentinamente, regresó a ella, se devolvió a la tienda y tomó el primer lugar que alcanzó su mano, pagó por él y se fue a su casa. En el camino, uno de sus discípulos le preguntó por qué había cambiado de idea. Y el sabio le respondió diciendo: si hubiese salido de la casa con las manos vacías, luego de buscar y no hallar lo que yo buscaba, el lugar de mi preferencia habría dado oportunidad a todos los que me vieron de decir que el rabino no encontró un lugar kosher allí. Entonces, nadie más compraría e incluso otros podrían devolver el suyo y ellos harían un daño económico a su reino. Por lo tanto, me aseguré de comprar uno para protegerlo. Excelente ejemplo. Otro caso, bueno, debemos hacer. Cada hijo de Israel deberá medir las acciones para hacer el menor daño posible a otro. Asimismo, tuvo cuidado de salvar todo lo que fuese salvable, aún en presencia de la posibilidad de una plaga de lepra. Quizás estas no sean lesiones muy comunes hoy día en el mundo moderno, donde reina la mentira, la calumnia, el engaño y la competencia injusta. Pero Hashem no nos manda a regir nuestra vida según los valores del mundo, sino teniendo en cuenta sus principios. El varón que no se ha sentado en silla de escarnecedores verá al final su árbol dará fruto y todo lo que haga prosperará, porque la bendición de los hijos de Israel no viene del mundo, viene del Eterno, que mira sobre la tierra a lo justo y nos llena de favor y misericordia. Amén. Cuando hacemos las cosas, amado, como Hashem nos enseña,
Él se encargará de prepararte mesa delante de tus enemigos y te coronará de honra y gloria. La vida aquí en esta tierra. Y también te dará una porción en el mundo por venir, en el gran Japón. Porque a través de Mashiach, la herencia de la resurrección ha sido confirmada para los hijos de la promesa. Y todos somos hijos de la promesa. Amén. Quinto, otro punto que considerar. Recibir bendición y no compartirla es pecado. La lectura de los profetas para este Shabbat que se leyó según el Reyes 7, del capítulo 7, versículos 3 al 20, nos habla de qué? De 4 leprosos que fueron testigos cuando estaba sitiada Samaria durante los días del profeta Eliseo. El hambre en aquel momento era tal que estaban a punto, incluso ellos, los 4 leprosos, estaban a punto de entrar en la ciudad e ir contra la ley de la lepra para intentar encontrar algún pedazo de pan. Alrededor de Samaria estaba el campamento de los sirios, esperando pacientemente que la hambruna, porque había un hambre terrible, no había comida. Así que los leprosos se dijeron entre ellos que mejor irían al campamento de los sirios. De todas formas, iban a morir. Sin embargo, rectificaron y dijeron, pues vamos a morir, mejor obedeciendo los mandamientos que desobedeciendo. Al anochecer, cuando llegaron a la cercanía, descubren que todo había huido. Por lo tanto, comieron hasta saciarse y aún tuvieron ocasión para tomar del botín tesoros dejados por los sirios y esconderlos en el campo. Extenuados y cansados, esos leprosos por el esfuerzo nocturno se escondieron en una tienda de campaña ahí para poder descansar, reposar felizmente y respeto del sueño soñado. Sin embargo, estoy como mi esposa que se inspira a veces cuando hablo por la radio. Sin embargo, algo comenzó a tocar su conciencia hasta que finalmente se dijeron uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena noticia y nosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la noticia en la casa del rey. Cuando el rey y el resto de la ciudad lo supo, las buenas noticias, enviaron emisarios para comprobar las buenas nuevas.
Y efectivamente todos se saciaron y la riqueza de los sirios fue transferida, fue pasada a las manos a las casas de Israel. Esta sesión de los profetas que leímos hoy nos muestra que cuando un hijo de Israel recibe una bendición, aunque tiene derecho, ¿verdad?, de alimentarse a sí mismo y de guardar los tesoros encontrados para sí mismo y para los suyos, deberá siempre pensar en aquello que también padece necesidad y mostrarle la buena noticia de que Hashem ha provisto para todos. Recibir una bendición y retenerla egoístamente para unos pocos cuando los muchos de su propio pueblo están a punto de ser expuestos a la muerte, es pecado para un hijo de Israel. Después que usted ha sido bendecido, anuncia a otros y enseña a otros cómo ser bendecidos también. Y no lo vean literalmente a nivel pensar de algo material, de algo que encontró que de gran valor y se quedó con ella, no la compartió. No lo veamos en algo material, algo espiritual. Todos aquí somos salvos. Comparte ese tesoro. Eso es lo que realmente es el mensaje de esta porción. La provisión de Hashem que nos dio a través de Jesús, compártela. También. La provisión de Hashem no es para unos pocos, es para todos sus hijos. Si esa provisión comenzó para usted, bendito sea el Señor. Pero vaya y diga a sus hermanos el camino que conduce a la bendición que ya usted ha recibido. Muchos aquí han recibido la bendición de estar, de haber podido hacer el pacto de Abraham. Es una bendición, amado. No se quede con ella. Ayude a otros con lo que pueda, porque muchos no tienen. Ayúdalo para que comparte esa bendición que usted ha recibido. Los 4 leprosos dijeron: si esperamos hasta el amanecer, no alcanzará nuestra maldad. No espere el amanecer, amado. No espere. Los 4 leprosos llegaron a la conclusión que callar el mensaje, que podía bendecir a muchos, era una grave ofensa. ¿Y cuál era el mensaje? Obedecer la ley de Dios. En este caso, los 4 leprosos. Pero metafóricamente estamos haciendo un remes o un midrash sobre los 4 leprosos, la riqueza que ellos recibieron. Vamos a transferirla como una tipología de haber hemos recibido la gracia de Dios a través de Mashiach y Yeshua. La vida eterna comparte esa bendición también, amado. No se quede con ella. Esta es la lección que no debemos olvidar los hijos de Israel. Decir lo que tenemos que decir
y hacer lo que tenemos que hacer. Y dejarlo para mañana podría significar un daño irreversible para todo un pueblo. No lo deje para el amanecer, como dicen, no lo deje para mañana lo que puede hacer hoy. Sexto punto, y ya vamos a finalizar, a los que están cansados. Ustedes no, porque ustedes están en su casa viendo. No creer a los profetas podría significar la muerte en algunos casos. ¿Cómo? No creer a los profetas podría significar la muerte en algunos casos. Es un tema un poquito álgido, porque muchos se creen profetas. La pasará del día de hoy, que también está obviamente en Segunda de Reyes, nos dice que en medio de la más terrible hambruna, la más alta inflación jamás experimentada por la casa de Israel, el profeta Eliseo hizo una declaración milagrosa. Dijo en Segunda de Reyes, capítulo 7, 1, mañana a estas horas, vendrá un ciclo que sea de flor de harina, sea una medida de peso, flor de harina, y un ciclo no sea de cebada a las puertas de Samaria. En términos modernos, significa una reducción del precio de los alimentos en proporción imaginable. Es como si hoy día un kilo de carne costara $1,000. Sin el contrario, y nos dijera, mañana habrá carne en abundancia y un kilo costará $1. Eso realmente trayendo a el versículo que vimos, el ciclo costaría un ciclo tal cosa y 2 ciclos tal cosa. Colocando en el día de hoy, pongo este ejemplo, un kilo de carne, $1,000, y mañana, dijo el Eliseo, el profeta, costará $1. ¿Quién lo habría creído realmente? Pero cuando un profeta nos envía un mensaje de parte de Hashem, de parte de Dios, aunque parezca increíble, no debemos ni burlarnos ni desobedecerlo. Eso fue precisamente lo que hizo uno de los ministros del gobierno del rey de Israel. Y aquí está su reacción al mensaje de Eliseo. Dice, versículo 2, capítulo 7, 2 y 3. Un príncipe sobre cuyo brazo del rey se apoyaba, respondió al varón de Dios, o sea, a Eliseo, y le dijo, si Hashem abriera ahora ventanas en el cielo, sería esto así, sería verdad. En el texto hebreo se percibe un sentido de burla contra las palabras del profeta. Es como si hubiese dicho, si Hashem le hará ventana en el cielo. ¿Quién lo va a creer? ¿Quién va a creer ese chiste
Así pues, hubo no solamente incredulidad, sino también hubo burla. Escuchen, amado. Y el profeta le respondió diciendo, tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Efectivamente, al día siguiente, cuando confirmó que los sirios habían oído y habían dejado todos sus botines en el campamento, la bendición fue tan grande que los precios de los alimentos bajaron exactamente al nivel que había dicho el profeta. Entonces la alegría de los israelitas fue tan grande que entraban y salían corriendo por las puertas de la ciudad, y en una de esas aquel que se había burlado de la profecía fue arrastrado por la multitud y pereció aplastado por ella, cumpliéndose así lo dicho por el profeta cuando abrió su boca diciendo, tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Es un grave pecado no prestar atención a un mensaje enviado por Hashem. Porque cualquier profeta, no. A uno que en verdad el Señor lo usa. Hay que saber distinguir del verdadero del falso. Porque si del falso lo que dice no se cumple, obviamente ya por sí es un falso profeta. Este es el más grave aun cuando es el profeta, el Mashiach. El Mashiach fue un profeta, porque aquel que dijo, todo el que no, porque de quién dijo de Moisés, ¿qué dijo Moisés? Todo el que no escuchara a ese profeta será cortado de Israel. Cuando Hashem nos envía un mensaje, debemos prestar atención. Muchas veces, a través de la boca de nuestra esposa, nos habla el Señor. A través de un santo, de un apartado, no puede hablar el Señor. Pero debemos pedir discernimiento al Señor, discernimiento al Espíritu, porque hay muchos con otro espíritu y se hacen llamar profetas. Hay que tener cuidado, amado. Nunca burlarnos del mensajero, nunca ignorar el mensaje, porque en ciertas condiciones eso podría significar incluso la muerte, nuestra muerte. Rab Shaul dijo, Rab Shaul nos advertiría, diciendo después, no menospreciéis las profecías, examinado todo, retener lo bueno. Y por último, el último punto, no puedo dejar pasar el Bihasha para este Shabbat. Un milagro no es razón para la desobediencia, sino ocasión para santificar la Torah y glorificar a Hashem. La lectura de Bihasha para este Shabbat nos cuenta de un milagro de sanidad que ocurrió en la vida de un leproso, según Mateo 8,
1 al 4. Cuando Yeshua le escuchó rogarle, diciendo, si quieres puedes limpiarme, si quieres puedes limpiarme. Aquí Yeshua comprendió que la verdadera motivación de su corazón amado no era simplemente la sanidad, sino más que eso, la pureza ritual que le permitiría de nuevo entrar en el templo. Así que extendió Jesús su mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y la lepra obviamente desapareció al instante. ¿Cuál fue la próxima decisión? ¿Cuál fue la instrucción que le dio Jesús? Cumplir con el mandamiento de la purificación que Hashem había mandado por medio de Moisés. Así que le dijo, muéstrate al sacerdote, ven al templo y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Fue aquel milagro una ocasión para descuidar la Torá o para santificarla. Cuando Jesús dijo, para testimonio a ellos, nos enseña que la vida de poder que encontramos en el reino de los cielos no contradice la Torá, sino que nos da la oportunidad de confirmarla y glorificarla y glorificar a Hashem. En una ocasión, Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cada vez que recibas un milagro, recuerda que tendrás entonces una mayor motivación para vivir en obediencia a los mandamientos. Cuando tú pides y se te da, cuando pides sanación y es sano, glorifica al Eterno. Ahí tiene para vivir más en obediencia a los mandamientos. Pues así glorificamos el nombre de nuestro Dios entre las naciones, y los otros milagros nos van a seguir, pues ha sido enseñado a nuestro pueblo de Israel que el Espíritu Santo es dado a los que le obedecen. Está escrito en Hechos 5:32. Somos testigos de Él, de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Bendito sea el nombre del Eterno. Doy gracias al Padre por esta palabra, como dirían por ahí, multifacética, porque hemos aprendido bastante hoy. Venga para allá, que a veces nos encontramos lo que enseñamos, que voy a enseñar de aquí, sino que me está hablando puro sacrificio de esto, por la ley, que puedo sacar. Hemos visto 7 puntos, tanto de la Torá, como de la Haftará, como el Bihasha. Shabbat Shalom, amor. Y espero que esta palabra sea sembrada en los corazones de todos ustedes,
y que la pongamos en práctica, tanto las responsabilidades personales como hablamos y como todo lo demás que hemos aprendido en el día de hoy. Comparta la versión que tú has recibido, compártela, no se quede con ella. Y glorifiquemos en cada cosa que hagamos en nombre de nuestro Padre y de su Hijo, Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom, amado.